comenzar por recordar cuáles fueron las influencias o cuáles son las influencias que podemos encontrar en el pensamiento sartreano. Y recordemos para empezar que el padre de Jean Paul pues murió unos pocos días después de que él nació, y entonces su madre se tuvo que hacer cargo de él, pero en la crianza jugó un papel muy, muy, muy importante su abuelo, quien lo interesó sobre todo en la literatura clásica, y por supuesto a partir de allí se desarrolló su profundo interés en la filosofía, ¿verdad? Sartre siempre reconoció en su abuelo una influencia verdaderamente enorme. Llegó a decir que el responsable de todo esto, dijo, refiriéndose a él y a su vida y a su obra, el responsable de todo esto fue mi abuelo, porque no me amaba, me adoraba. Y entonces, pues mucho realmente, si no todo, de lo que Sartre llegó a ser, se le debe a esa benéfica influencia, sobre todo a nivel intelectual, que fue su abuelo. Bueno, del pensar cartesiano prácticamente ningún filósofo francés se puede escamotear. Y encontramos definitivamente esa influencia cartesiana en el pensamiento de Sartre. Sobre todo recordemos la importancia que Descartes le dio al yo, a la conciencia, en su actividad de pensar, ¿verdad? Y entonces, ahí está Descartes como una influencia importante en la obra de Sartre. Sin embargo, Sartre, como lo veremos, llegó a poner en juicio, en tela de juicio y bajo severa crítica, el pensamiento cartesiano. También se reconoce una influencia muy importante de parte de Henri Bergson, filósofo judío francés, representante del vitalismo, ¿verdad? Sobre todo la crítica que Bergson efectuó en contra de la razón y en contra de la ciencia racionalista, en una sola palabra, asegurando Henri Bergson que la vida no se puede capturar racionalmente, que es un flujo realmente constante, permanente, que no se detiene nunca. Y entonces la ciencia lo que hace, dice Bergson, es como quedarse con fotografías de un momento determinado, analizando, digamos, ese cuadro, analizando esa foto, mientras que la verdadera vida continúa fluyendo. De modo que Bergson vino a privilegiar sobre todo la intuición antes que la razón para capturar y más que capturar, profundizar vivamente en el fenómeno de la vida. Mucho de esto se encuentra también en la obra de Jean-Paul Sartre. Y por supuesto no podemos olvidar a el gran fenomenólogo Edmund Husserl. Estando bajo la influencia, digamos, del pensamiento de Edmund Husserl, Sartre escribió La trascendencia del ego,
una obra de la que nos vamos a ocupar también entre las lecturas que tenemos que realizar en los próximos días, en las próximas semanas. Y se reconoce, digamos, que Sartre es un fenomenólogo. Sin embargo, lo que a veces se olvida es que Sartre se tornó un crítico de la fenomenología. Y la fenomenología sartriana difiere bastante de las propuestas, digamos, de Edmund Husserl. Como lo vamos a ver, incluso espero hoy, Sartre pone, digamos, en tela de duda la epogé, no acepta, digamos, la cuestión del yo trascendental. Bueno, la fenomenología de Sartre sí sigue siendo fenomenología, no obstante, se trata de algo completamente diferente a lo que Husserl había planteado en su momento. Ahora bien, hay un principio en el pensamiento de Sartre del que tenemos que hablar porque es realmente esencial y fundamental para comprender prácticamente todo su pensamiento. Y en esa crítica y en ese alejamiento, digamos, de Descartes, de Bergson, de Husserl, Sartre le da importancia a lo que él denomina la conciencia pre-reflexiva. La conciencia pre-reflexiva la entiende Sartre como el mero percatarse, el mero darse cuenta, el simplemente observar y captar lo que tenemos enfrente, ¿verdad? No es realmente lo más importante para él la llamada conciencia reflexiva. Esta conciencia reflexiva prácticamente es la conciencia con la que se inauguró la filosofía moderna a partir de Descartes, ¿verdad? En esa conciencia cartesiana reflexiva, ¿verdad? El yo aparece como un objeto, como una cosa. Recordamos muy rápidamente el cogito cartesiano, ¿verdad? Cogito ergo sum. Pienso, luego soy, ¿verdad? Entonces, Sartre deja en un segundo plano esa conciencia reflexiva de Descartes, ese yo cartesiano, para darle importancia a lo que él llama conciencia pre-reflexiva, que como dijimos es simplemente el percatarse, el ver, el darnos cuenta de lo que tenemos enfrente. Ahora, esa conciencia pre-reflexiva es trascendente. Esto significa que pone el objeto cualquiera que ese sea, una manzana, una mesa, un libro, una computadora, el mundo, en términos generales, pone el objeto como trascendiéndola. Es decir, estando más allá de sí misma, es decir, como aquello a lo que ella apunta, aquello hacia lo que ella se dirige y que atrae o atrapa realmente su atención momentáneamente. Ahora, recordemos que uno de los grandes problemas con los que se enfrenta el cartesianismo es precisamente la de asegurar el mundo exterior, ¿verdad? Ese cogito cartesiano, pues se encuentra ante el grave problema de
no solo tener que asegurar la existencia del mundo, sino ante el problema de cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo proceder para asegurar la existencia del mundo. Eso es algo que Descartes definitivamente reconoce, ¿verdad? No sabe incluso si hay algún genio maligno allí que le está jugando malas pasadas. No sabe si lo que ve y aquello de lo que es capaz de darse cuenta es un mero sueño o es producto, digamos, de su propia imaginación. Sartre supera definitivamente eso con la idea de la conciencia prereflexiva, puesto que, como ya lo dijimos, la conciencia prereflexiva pues pone al objeto como trascendiéndola, ¿verdad? Es aquello a lo que ella misma se dirige, a lo que ella misma se orienta, pues, ¿verdad? Ahora, recordemos aquí breve y rápidamente que Husserl ciertamente acertó en algo, y eso lo reconoce Sartre. Husserl acertó, digamos, al señalar que toda conciencia es conciencia de algo, ¿verdad? Claro, esto no fue un invento husserliano. Ya hacía ratos que la cuestión entre el idealismo y el realismo se había superado. Se había superado con autores como Franz Brentano, por ejemplo, ¿sí? Quienes señalaron que no se puede hablar de una conciencia así en el aire, ni de un objeto tampoco así en el aire. Es decir, conciencia y objeto no se pueden referir separadamente. Al hablar de la conciencia, definitivamente, y esto lo insiste Husserl, al hablar de la conciencia estamos hablando de conciencia de algo, es decir, no hay realmente para dónde. Es decir, no hay conciencia que no sea la posesión de un objeto trascendente que está más allá, que está alejado y es diferente, digamos, a la conciencia misma, ¿verdad? Porque según Sartre, ahora este es un agregado, digamos, de Sartre a este tema, la conciencia no tiene ningún contenido. Es vacía, podemos decirlo simple y sencillamente. Y voy a leer aquí un par de párrafos en el ser y la nada. Eso significan esas letras que están ahí, ESILN, el ser y la nada, en su página 18. Yo estoy utilizando esta versión de El ser y la nada de la editorial Losada. Compré esta obra en 1989 y me costó un poco menos de 15 quetzales, ¿verdad? Y entonces, en la página número 18, dice Sartre lo siguiente: toda conciencia, como lo ha mostrado Husserl, es conciencia de algo. Esto significa que no hay conciencia que no sea posición de un objeto trascendente. O, si se prefiere, que la conciencia no tiene contenido. Es preciso renunciar a esos datos, entre comillas, neutros que según el sistema de referencia escogido podrían constituirse en mundo o en lo psíquico. Una mesa, sigue diciendo Sartre, una mesa no está en la conciencia, ni aún a título de representación. Una mesa está en el espacio, junto a la ventana, etc. La existencia de la mesa, en efecto, es un centro de
opacidad para la conciencia. Sería menester un proceso infinito para inventariar el contenido total de una cosa. Introducir esa opacidad en la conciencia sería llevar al infinito el inventario que la conciencia puede hacer de sí misma, convertirla en una cosa y rechazar el cogito. Y sigue diciendo, el primer paso de una filosofía ha de ser, pues, expulsar las cosas de la conciencia y restablecer la verdadera relación entre esta y el mundo, a saber, la conciencia como conciencia posicional del mundo. No tiene contenido la conciencia. Y si hay algún sistema que promueve la idea de que las cosas están en la conciencia, habrá que deshacerse de esa manera de ver. Hay que expulsar, dice Sartre, todo lo que creemos realmente que está en la conciencia, porque las cosas no están en la conciencia, están allá afuera. Y somos conscientes de ellas en la medida en que las ponemos, las colocamos, las reconocemos como algo que trasciende nuestra propia conciencia. De modo que estoy consciente de esta pared que tengo enfrente, de esta computadora que está ante mí, de la obra que tengo aquí a mi derecha, pero ni la pared, ni la computadora, ni el libro son contenidos de mi conciencia. La idea de la intencionalidad no es otra más que la conciencia se dirige a el mundo, a los objetos que percibe, que están frente a ella. ¿Sí? Entonces, resulta que ni la pared, ni la computadora, ni el libro son inmanentes a mi conciencia. Y dice Sartre, ni siquiera como representación, ¿verdad? Porque recordemos que la idea de la conciencia prereflexiva que estamos trabajando es la de simple darse cuenta, ¿verdad? Ver, observar, captar, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora, en esa crítica y en ese alejamiento de Sartre frente a quienes lo influyeron, pues bueno, señala un error, o tal vez más de uno, en el pensamiento, en el sistema de pensamiento de Edmund Husserl. Y es precisamente lo que se conoce con el nombre de la epogé. La epogé no es otra cosa que, como lo dijo Husserl, poner entre paréntesis la existencia de las cosas y de los objetos, ¿verdad? Esto, bueno, implica que en cierto momento o hasta cierto modo los objetos carecen de importancia en el sistema husserliano. Si los puedo poner entre paréntesis, es decir, como que si no contaran, pues bueno, entonces significa que su papel, digamos, realmente no es tan relevante ni tan importante, ¿verdad? Entonces resulta que para Husserl todo es inmanente a la conciencia, ¿verdad? Por eso es que hay que ponerlo todo entre paréntesis. Pero aparte de eso, Husserl también recomienda suspender todo juicio acerca de la referencia objetiva a las cosas y a los objetos.
considera Sartre que esto es totalmente equivocado, porque para él la simple percepción, la percatación directa, pues impone que reconozcamos que el objeto está puesto, ¿sí? Está puesto ante la conciencia como algo trascendente a ella y algo existente. No hay realmente para dónde, ¿verdad? Si no tengo que hacer prácticamente nada para reconocer la existencia de la computadora ante mí, de la pared que tengo enfrente, del libro que tengo aquí a mi mano derecha. Es decir, captarlos, verlos, percatarme de ellos es aceptar precisamente su realidad lejos de la conciencia. Es decir, percibo la pared y la computadora y el libro, no percibo una representación mental de ellos, sino el objeto mismo. El objeto entonces del acto intencional es puesto como existiendo, ¿verdad? No hay que hacerse demasiadas bolas aquí. Yo tal vez lo expresaría de este modo. Resulta que la fenomenología husserliana, es mi opinión, la fenomenología husserliana no es otra cosa más que un platonismo resucitado. ¿Por qué? Porque tanto Platón como Husserl andan en búsqueda de las esencias, pues. Por ello la epogé, es decir, yo puedo poner entre paréntesis la existencia de la computadora, porque lo que quiero, fenomenológica y husserlianamente hablando, es tratar de encontrar y capturar la esencia computadora, la esencia pared, la esencia libro, ¿verdad? Y entonces resulta que Sartre no va definitivamente por ese camino. Para él, la conciencia prereflexiva, al percatarse, al captar los objetos, da por sentado definitivamente su existencia real en el mundo. Ahora, claro que podemos meter la pata y de hecho nos pasa de vez en cuando que podemos equivocarnos sobre lo que percibimos, ¿verdad? Eso no lo niega definitivamente Sartre, ¿verdad? Un ejemplo podría ser que yo tome, digamos, por mi amigo Juan, a alguien que veo venir caminando hacia mí a determinados metros de distancia, solo para venir a darme cuenta al irme acercando que ese alguien no es mi amigo Juan. He tomado, digamos, a otro individuo como Juan, no siéndolo. Eso es definitivamente posible. Pero lo que Sartre dice es, yo no he confundido lo trascendente, es decir, el individuo que de hecho se encamina hacia mí con un contenido de conciencia, es decir, no es definitivamente así, porque recordemos que la conciencia está vacía, la conciencia prereflexiva está vacía, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de que haya confundido la realidad con algo que a mí me parece que es la realidad. Simple y sencillamente he hecho un juicio totalmente equivocado, falso, sobre un objeto real, ¿verdad? Si de suyo el individuo que caminaba hacia mí, pues no era, ni es, ni sigue siendo mi amigo Juan. Entonces he hecho un juicio sobre un objeto real.
¿verdad? No he confundido la realidad con algo que está dentro de mí, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿dónde queda la cuestión de la imaginación? ¿Qué dice Sartre acerca de las imágenes y acerca de la imaginación? Porque de que imaginamos, imaginamos. De que podemos generar imágenes, definitivamente las podemos generar. Sin embargo, la opinión, la idea que tiene Sartre al respecto es, para comenzar, que la imaginación es una forma de conciencia. Eso no debemos olvidarlo, manteniendo la idea de que la conciencia es trascendente, en el sentido de que pone siempre su objeto como trascendiéndola, como estando más allá de ella y siendo diferente de ella. Entonces, la imaginación es en ese sentido también una forma de conciencia. En su obra Lo Imaginario, en la página número 19, Sartre dice respecto a la imaginación que se trata de un acto sintético que une un saber concreto que no tiene carácter de imagen a elementos más propiamente representativos. Es así como opera definitivamente esta forma particular de conciencia que es la conciencia. Es decir, al emplear la palabra sintético, se está refiriendo a la capacidad, digamos, de la conciencia imaginativa de establecer uniones. En este caso, se habla claramente de unir un saber específico, concreto, que no tiene ningún carácter de imagen, a otros elementos que sí tienen el carácter de ser más propiamente representativos. Ahora, hay que dejar en claro que para Sartre, la imagen no es algo intermedio entre el objeto y la conciencia. Si yo imagino, por ejemplo, un caballo alado, bueno, yo estoy uniendo, como ya lo dijo en la cita anterior, estoy uniendo un saber a otros elementos que tienen un carácter representativo. El ave por un lado con las alas y el caballo por otro lado, pero esa imagen no se puede decir que está entre el objeto y la conciencia, porque solo hay conciencia y solo hay objeto. La conciencia como conciencia de un objeto y el objeto como objeto para una conciencia. En medio no hay nada. Ahora, tampoco la imaginación puede ir más allá del mundo de los objetos, ¿verdad? Porque, dice Sartre, este mundo definitivamente desborda rotundamente las imágenes, ¿verdad? Podemos imaginar un montón de cosas, mundos, digamos, como los que se representan en algunas películas, con seres que también, pues bueno, son resultado de la imaginación, que tienen 4 ojos, 6 manos, 8 pies, en fin, pero nunca la imaginación y las imágenes podrán ir mucho más allá del mundo de los objetos. Nunca. El mundo mismo desborda cualquier capacidad imaginativa que pudiéramos definitivamente tener, ¿verdad? Ahora, aquí impera la relación entre la conciencia imaginante y su
objeto. La relación entre la conciencia imaginante y su objeto. Ahora, no con el objeto en sí, ¿verdad? No con el objeto en sí, porque esto es propio de la conciencia reflexiva, de la que todavía no hemos hablado, pero de la que tenemos que hablar prácticamente enseguida. Pero quiero dejar esto lo más claro que sea posible. Hemos dicho que la conciencia es simple y sencillamente un percatarse, un dirigirse hacia algo que está lejos y distinto de la conciencia. Y lo mismo ocurre con la conciencia imaginante. Esa conciencia que imagina el caballo alado. Bueno, está en relación la conciencia imaginante con ese objeto, ¿verdad? Pero no es una relación con el objeto en sí, pudiéramos decir, ¿verdad? Porque este asunto de la relación entre la conciencia y el llamado objeto en sí es algo que se da únicamente en la conciencia de carácter reflexivo. Es propio de la conciencia reflexiva. Bueno, hablaremos de la conciencia reflexiva inmediatamente, pero dejemos en claro también que la imaginación, dice Sartre, pertenece a la esfera del pensamiento y está ligada definitivamente a la acción o a las posibles acciones. Aquí hay una diferencia muy importante entre la esfera del pensamiento y la esfera, digamos, del mundo que está allá afuera. Entonces, la imaginación, aunque tiene que ver con el mundo, porque no hay realmente para dónde, sin embargo, pertenece estrictamente a la esfera del pensamiento y por lo tanto está ligada a la acción, a lo que tenemos que hacer o a las posibilidades de hacer esto, lo otro y lo de más allá. Ahora bien, la imagen, la imagen no constituye, digamos, una negación del mundo. Cuando imagino el caballo con alas, no estoy negando, digamos, el mundo mismo, ¿verdad? Y si se trata de una negación del mundo, en todo caso es una negación del mundo de forma muy particular, y lo expresa Sartre de la siguiente manera: para que el centauro aparezca como algo irreal, como algo imaginario, ¿sí? Aparece ante la conciencia imaginativa, ¿verdad? Entonces, para que eso realmente ocurra, es necesario precisamente que el mundo sea aprehendido como mundo donde no hay centauros. Entonces, insisto, la imagen no es realmente una negación de la realidad, una negación del mundo. En todo caso, se trataría de negar al mundo de una manera muy particular, en el sentido de aprehenderlo, de captar el mundo como un mundo donde no hay centauros. Solo de esa manera aparece como algo irreal y producto de la imaginación el centauro. En la página 19 de lo imaginario, ¿verdad?, dice Sartre que el objeto de la, ¿qué dice ahí? Conciencia. Bueno, el objeto de la conciencia imaginante es no real, es no dado, es algo ausente. Sin embargo,
el objeto de la conciencia imaginante es algo hacia lo que la conciencia imaginante se dirige, porque es algo que capta, es algo que ella misma pone, porque la conciencia definitivamente tiene esa característica, ¿verdad? Pero eso no quita que el objeto de la conciencia imaginante no sea, o perdón, sea no real, no dado y esté ausente del mundo definitivamente, ¿verdad? Ahora, la condición de posibilidad de lo imaginario, ¿verdad? Bueno, es denominado tesis de irrealidad. Todo esto tendrá que ver, digamos, con el mundo del arte, la pintura, la literatura, que habla muchas veces de cosas que no pertenecen al mundo real, ¿verdad? Entonces, la llamada tesis de irrealidad. Ahora bien, Sartre distingue también la conciencia realizante o realizadora de la conciencia imaginante, ¿verdad? Es decir, que aquí estamos en una cuestión muy parmenidia. Yo creo que esa referencia que se hizo en la clase anterior al pensamiento de Parménides vino muy bien, ¿verdad? Hay que reconocer que hay mucho de Parménides en esta propuesta que Sartre está definitivamente haciendo, ¿verdad? Es decir, la conciencia realizante o realizadora tiene que ver con lo que es, mientras que la conciencia imaginante tiene que ver más bien con lo que no es, ¿verdad? Es decir, aquí pues hay una propuesta metafísica sobre la que regresaremos en algún momento en los días por venir, ¿verdad? Ahora bien, aparte de las conciencias que hemos mencionado hasta este momento, la conciencia prereflexiva, la conciencia reflexiva, la conciencia imaginante, bueno, la conciencia realizadora, en fin, también Sartre habla de la conciencia emocional o emotiva. Ahora, la conciencia emocional o emotiva produce realmente una particular transformación del mundo, una particular transformación del mundo. Recordando siempre, siempre que la conciencia emocional como conciencia es primeramente y ante todo conciencia del mundo. Un captar, un capturar, un percatarse de lo que está ante nosotros. Ahora, ¿cómo transforma, digamos, la conciencia emocional el mundo? Bueno, esa transformación consiste en dejar de ver la realidad como sujeta, digamos, a la causalidad para ver la realidad como que si fuera un todo mágico, ¿sí? Como que si fuera un todo mágico. Ahora, ¿en qué consiste, digamos, esa magia, si queremos decirlo? Bueno, consiste en que a las cosas, a los hechos y a las personas se les reviste de cualidades que no poseen. Entonces, nuestra conciencia emocional, es decir, nuestra conciencia emotiva,
transforma el mundo en el momento en que a las cosas les da ciertas cualidades que en realidad no tienen. En el momento en que a los hechos, pues se les reviste también de características que no tienen, e incluso, digamos, a las personas también. O puede ocurrir también que se asigne un significado maligno, maligno, a las palabras, a los gestos o a las acciones de una persona. Es decir, todo esto lo hace la conciencia emocional, la conciencia emotiva. Por ejemplo, quien experimenta miedo, ¿sí? Estamos hablando de emociones. Quien experimenta miedo, quien siente odio o amor hacia algo o hacia alguien, intencionaliza el objeto como objeto de conciencia. Es decir, hace realmente que aquella persona, aquel hecho, aquella cosa, pues se revista de tal manera de ciertas características que lo llevan a experimentar esa emoción que es el miedo o a presentir, digamos, el odio o el amor que se experimenta hacia el hecho, hacia la cosa, hacia la persona, ¿no? Entonces, la conciencia emocional, ¿verdad? Al intencionalizar el objeto como objeto de conciencia, como que, vamos a decirlo de esta manera, no sé si es el lenguaje de Sartre, pero podemos decir la conciencia emocional o emotiva hace que la cosa o el objeto o el hecho como que encarna la emoción correspondiente, ya sea miedo, odio, amor o cualquier otra emoción. Ahora bien, este es el momento en que tenemos que establecer la distinción entre la conciencia prereflexiva y la conciencia reflexiva. El ejemplo que pone Sartre es el siguiente. Amar a María y pensar que amo a María. Es decir, son dos cuestiones totalmente diferentes, ¿verdad? Amar a María y pensar que amo a María. En el primer caso, simple y sencillamente, amo yo a María. En el segundo caso, pienso que yo amo a María. Ahora, amar a María es algo prereflexivo. Aquí el objeto intencional, por supuesto, aquí estamos hablando de la conciencia emocional, ¿no? El objeto intencional es directamente María. Sí, ese objeto está trascendente, es diferente a la conciencia misma, está más allá de ella, ¿no? Entonces, amar a María corresponde a la conciencia prereflexiva. Ahora, pensar que amo a María. Aquí el objeto ya no es María, démonos cuenta. El objeto intencional es yo amando a María. Es decir, me estoy percatando no de María, sino de que yo siento, experimento o tengo amor por ella. ¿Sí? Ahora, la conciencia reflexiva lo que hace es hacer surgir lo que llamamos en términos generales la autoconciencia. Es decir, no solo amo a María, sino que me doy cuenta de que amo a María. Es decir, tengo
autoconciencia, soy consciente de lo que, en este caso, yo siento, yo experimento, digamos, hacia María. Ahora, notemos que cuando pongo la conciencia de amar a María como objeto intencional, es entonces cuando aparece el ego, cuando aparece el yo como objeto para la conciencia reflexiva. Esto es algo muy, muy, muy importante en cuanto a la reacción de crítica y el alejamiento que Sartre tiene, en este caso respecto a Descartes y respecto a Husserl también. Recordemos que para Descartes el yo es una cosa que está ahí, cuya característica fundamental es pensar. El yo está ahí. ¿Sí? Y Husserl hablará del yo trascendental. Ahora, para Sartre, el yo solo aparece gracias a la autoconciencia, o sea, gracias a la conciencia reflexiva. Me doy cuenta de que soy yo el que ama a María. Entonces, el yo no es algo que está ahí permanentemente, el ego no es algo, no es una cosa, no es un objeto que está ahí, que es parte, digamos, del mundo real, sino que simplemente está apareciendo y desapareciendo el ego, el yo, en tanto y en cuanto yo llevo a cabo actos de autoconciencia. Si me doy cuenta que soy yo el que ve la pared, entonces el objeto ya no es la pared, sino es yo viendo la pared. En el momento en que estoy llevando a cabo un acto de pre-reflexión, el yo no aparece. Simplemente me percato, me doy cuenta, veo lo que está frente a mí. No hay ningún yo aquí. No hay ningún yo. Hay simple y sencillamente una conciencia de carácter pre-reflexivo. De modo que aquí está, ¿verdad? En la fundamental conciencia pre-reflexiva no aparece el yo por ninguna parte. Ahora, no pensamos en la conciencia pre-reflexiva sin objetivarla, sin hacerla un objeto intencional. ¿Eh? Entonces, en la conciencia reflexiva aparecen tanto el yo y el mundo como dados a la vez. ¿Verdad? Ahí hay un yo y hay María. Ese yo ama a María, es decir, aparecen como dados tanto el mundo como el yo ante la llamada conciencia reflexiva, ¿verdad? Entonces, esto viene a suprimir definitivamente el yo trascendental de Husserl, que según Sartre fue una total equivocación, y se da también por demostrada la existencia del mundo, cosa que era totalmente imposible desde la perspectiva del pensamiento cartesiano. Bueno, con esto pues he llegado yo al final de lo que deseaba compartir con ustedes el día de hoy. Ojalá haya tenido yo la fortuna de comunicarlo de la manera más clara posible.